¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos Comunicar para Ayudar, el espacio periodístico dedicado a los temas de la seguridad social. Y te pido que nos acompañes, que te quedes con nosotros hasta las 6 de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos una invitada muy especial en nuestros estudios. Vamos a hablar de aprendizaje. Claro, aprendizaje, educación, forma parte también de la seguridad social y este camino que circulamos todas las personas a lo largo de toda nuestra vida y vamos conociendo las distintas políticas que se implementan en las distintas áreas para mejorar la calidad de vida de las personas. A partir de este momento también habilitadas las líneas de teléfono para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Empezamos el quinto mes del año, arranca el mes de mayo y con él también los cronogramas de pago que, como habitualmente hacemos, aquí lo vas a tener en la pantalla del 10. Quédate con nosotros porque a partir de este momento nos comunicamos y juntos nos ayudamos. Como lo hacemos todas las semanas, iniciamos Comunicar para Ayudar con la información que a vos te interesa. Hoy vamos a poner a disposición de todos ustedes el cronograma de pago de todos los beneficios que abona ANSES correspondientes a este mes, el mes de mayo. Pero antes te recordamos nuestras líneas de comunicación. Por un lado, podés volver a mirar este programa y volver a consultar esta información que hemos desarrollado y lo venimos haciendo todos los lunes a través de nuestro portal en YouTube. Nos buscas en el canal de YouTube, ¿cómo se llama nuestro programa? Pones Comunicar para Ayudar y así vas a poder ver este y todos los programas hacia atrás que venimos desarrollando desde comienzo de año. También, si querés seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre la seguridad social, podés encontrarnos en Facebook y en Instagram. Nos buscás también como Comunicar para Ayudar. Y atención, las líneas de teléfono habilitadas a partir de este momento y hasta las 6 de la tarde, que es el momento en que nosotros emprendemos nuestra retirada para darle lugar y darle continuidad a la programación del 10. Pero acordate, hay un número de teléfono que vos tenés que memorizar, tenés que compartir con todos tus amigos, tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con toda la familia, porque ese es el canal de comunicación que está habilitado a lo largo de todo el día para que ustedes puedan hacernos sus consultas. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, tu pregunta a nosotros nos interesa. Allí está en pantalla, toma nota de este número porque te va a servir. 387-258-1234. Repito, 387-258-1234. Ese es el canal de comunicación a través del cual ustedes y nosotros estamos todo el tiempo comunicados para poderle dar respuestas a sus consultas. Ahora bien, vamos a arrancar entonces, les decíamos, como lo hacemos todos los meses y sobre todo al comienzo de cada mes, compartiendo con ustedes el cronograma de pago de todos los beneficios que abona ANSES. Recordamos que estamos hablando del cronograma de pago correspondiente al mes de mayo. Atención, jubilados y pensionados. Todos aquellos que quieran conocer con precisión su fecha de cobro, a partir del 9 de mayo va a estar habilitado en la página de ANSES, anses.gov.ar/calendario. Allí podés ingresar para ver específicamente cuándo te toca a vos cobrar tu beneficio de acuerdo a la terminación de documento. Ahora sí, vamos a mirar el primero de los beneficios
Calendario de pago de la asignación universal por hijo. Este pago que se hace efectivo durante todos los meses. El día 9 inicia el pago de este beneficio y el día 22, con terminación de documento 9, finaliza el pago para todas las mamás y papás que no se encuentran registrados en el mercado laboral y que, por supuesto, no trabajan en blanco, como habitualmente se conoce el pago de esta asignación universal. Vamos al siguiente cronograma de pago. Vamos a mirar el próximo beneficio. Vamos a hablar de la asignación familiar de hijo para trabajadores registrados, que son todo lo opuesto a lo que decíamos recién. Recién le hablábamos a las mamás que trabajan de manera informal. Aquí, los papás y las mamás que trabajan de manera registrada, es decir, de manera formal. Fíjense que el cronograma de pago coincide con la asignación universal. Para no confundirse, el día 9 se abonan los documentos terminados en 0 y el día 22 los documentos terminados en 9. Y con esto finaliza el pago de las asignaciones familiares. Al respecto voy a aclarar, un papá me preguntó en una oportunidad, un papá que por supuesto no conocía de este sistema de pago. Cuando se habla del cronograma de pago, ¿se refiere a la terminación de documento del padre o del niño? Muy buena la pregunta, porque no todo el mundo sabe que el cronograma de pago se hace en función del titular del beneficio. En este caso es el documento del papá o de la mamá, de acuerdo al que esté trabajando y el que genera el derecho al cobro de este beneficio. Así que muy buena la pregunta, porque no todos la tienen claro a este mecanismo de pago de asignaciones. Así que es de acuerdo a la terminación del documento del adulto, en este caso del papá o la mamá. Seguimos mirando pantalla. El 9 de mayo también comienza el pago de las pensiones no contributivas. Fíjense que este cronograma termina más rápido porque se abonan 2 terminaciones de documento por día. De modo tal que el día 9 se abonará el comienzo de este cronograma de pago con 0 y 1 y el día 15 de mayo estará terminando las pensiones no contributivas con documentos terminados en 8 y 9. Asignaciones por embarazo, este beneficio que se paga a lo largo de los 9 meses de gestación, la cobran las mamás que están embarazadas y que presentan la documentación a partir de la 12ª semana de gestación. El pago comienza el día 12 de mayo con documentos terminados en 0 y el día 23 finaliza el pago de la asignación por embarazo con documentos terminados en 9. Asignación por matrimonio, nacimiento y adopción, lo que muchos denominan pago único o asignaciones excepcionales, porque estas se pagan una sola vez. Cuando te casás, cobras matrimonio, cuando sos mamá, cobras nacimiento y cuando adoptás un niño podés cobrar este beneficio de la adopción. Este pago tiene 2 fechas, el 12 de mayo y el 22 se abonan todas las terminaciones de documento por día. ¿Y por qué tiene 2 fechas de cobro? Porque mucho tiene que ver a qué altura del mes haces vos la presentación de la documentación. Recordemos que todos los pagos que hace ANSES tienen una duración o un retraso, digamos, de 60 días. Es decir, estas personas están cobrando ahora en mayo documentación que se ha presentado en marzo. Siguiente cronograma, por favor. Vamos a hablar de prenatal y maternidad. Prenatal también es un beneficio que se abona a las mamás que cursan su embarazo, son 9 pagos mensuales. La maternidad es un beneficio que se cobra luego que nace el niño. Documentos terminados en 0 y 1, comienza el pago el día 14 y el documento terminado en 8 y 9 finalizará su cobro el día 20. Prenatal y maternidad se abona por CBU, es decir, que el dinero se paga o se deposita, mejor dicho, en tu cuenta bancaria. Vamos al siguiente cronograma, por favor. Vamos a seguir mirando. Vamos a hablar del Fondo de Desempleo. Este es uno de los beneficios que más tarda en liquidarse. Se va a comenzar a pagar el día 23 de mayo con documentos terminados en 0 y 1 y el 29 de mayo, ya finalizando el mes, también finaliza este cronograma de pago, que es uno de los cronogramas que nos acompaña a lo largo de todas las emisiones, porque fíjense que se comienza a abonar en la última semana de mayo.
toda esta información que acabamos de compartir con ustedes, todas estas placas de información, recuerden que las pueden volver a consultar. ¿Te quedó alguna duda? Mandanos un mensaje a través de tu teléfono, a través del WhatsApp de nuestra producción. Y si querés volver a ver las placas informativas de Cronograma, recordá que están en Instagram y en Facebook, así como la acabas de ver, así también la colocamos en nuestras redes sociales para que vos, de acuerdo a la terminación de tu documento, la puedas volver a consultar. Con este cronograma de pago extendido de todo lo que es el mes de mayo, finalizamos este primer bloque, esperando que esta información te haya sido de utilidad. Quédate con nosotros porque al regreso, en el segundo bloque, vamos a hablar de aprendizaje. Un concepto muy amplio que tiene muchísimo para que nosotros también aprendamos con nuestra invitada especial. Ya volvemos. La gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lavate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. ...18 minutos han pasado de las 5 de la tarde y abrimos el segundo bloque de Comunicar para Ayudar. Este espacio periodístico donde abordamos temas de la seguridad social. Les decía al comienzo de nuestro programa que el aprendizaje, la educación y todos los conceptos que están directamente relacionados a esto forma parte también de la seguridad social porque es la implementación de políticas públicas en algunos casos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en esta oportunidad le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada especial. Ella es Francisca Izasmendi, ella es psicopedagoga que nos va a contar algo que va a pasar en Salta y que me encanta porque todo suma también a nuestro día a día. Francisca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por compartir esta información. ¿Qué va a pasar en mayo? Porque Salta va a ser sede de algo muy importante. Contanos. Bueno, nosotros estamos en vísperas de un congreso internacional que vamos a organizar, que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de mayo en los salones de la UTGRA. Es un congreso internacional sobre dificultades de aprendizaje, ¿no? Vos hablabas esto de las políticas públicas y de dar a cada uno lo que le corresponde. Y bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la inclusión educativa, que es formarnos y capacitarnos para poder darle, se llama un desafío de inclusión, el Congreso de Dificultades de Aprendizaje, y es formarnos y capacitarnos para poder darle a los niños y adolescentes la inclusión que necesitan, ¿no? ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Tienen que ver con esto, son la dislexia, la discalculia, el déficit de atención. Son dificultades específicas que afectan el desarrollo del aprendizaje durante la etapa escolar, que transitan a lo largo de la vida, pero en la etapa escolar es como que son prioritarias atenderlas, ¿no? Claro. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a disertar en este congreso, los profesionales? Bueno, está buena la pregunta porque hicimos mucho esfuerzo para que vinieran personalidades muy reconocidas, investigadores en temáticas como... Justamente va a haber todo un bloque de dislexia, que va a venir un médico muy conocido que se llama Dr. Avichakra, que es un médico que fue el protagonista de la ley de dificultades de aprendizaje, que es una ley que se sancionó en el 2016,
donde habla de los derechos que tienen estos niños de poder ser atendidos en las escuelas y en los tratamientos y en las familias, y cómo tenemos que acompañarlos o ayudarlos para que puedan transitar su escolaridad mejor, con mayor bienestar y con mejor autoestima sobre todo, ¿no? Porque bueno, lo que termina sucediendo en muchas oportunidades es que estos niños o estos adolescentes terminan su escolaridad muy afectados por el fracaso escolar que tienen a lo largo de su trayectoria, si es que estas dificultades no son detectadas a tiempo. Que una vez no lo dimensiona y cómo eso se va arrastrando, ¿no? Después en el ámbito laboral, en la formación, en algunos casos a niveles superiores educativos, ¿no? Totalmente. Entonces, nos decías que los disertantes, nombrabas a uno de ellos. Bueno, por un lado está Gustavo Bichacra, después Rufina Pearson, que es una investigadora que escribió 2 libros sobre, hay un libro que se llama diferentes formas de aprender, diferentes formas de leer, ¿no? Que ella plantea que esto de que el cerebro de las personas que tienen dislexia está conformado de una forma distinta y que eso hace que su aprendizaje sea diferente y que los adultos o educadores que estamos en contacto con estos niños también tenemos que estudiar para poder enseñar de una manera distinta y hacer algunas acomodaciones en la enseñanza para que los niños puedan acceder, ¿no? al aprendizaje de una manera más cómoda, más lógica, ¿no? Y bueno, y después tenemos una psiquiatra muy conocida que se llama Andrea Badi, que ella va a hablar sobre los trastornos de conducta y el déficit de atención, ¿no? Que es una gran temática. Muchos docentes preguntan, ¿y qué hago con este chico? Que también es entendible que el docente, digamos, nosotros también hacemos este congreso porque sabemos que estas investigaciones son bastante recientes, ¿no? Entonces, como que muchos docentes no han sido formados ni capacitados para poder atender esta diversidad o heterogeneidad que hoy se presenta en las aulas, ¿no? Claro, claro, porque se trabaja desde la investigación y están como en un plano superior. Ahora, todo eso hay que bajarlo al llano, bajarlo al día a día, y también me ponía a pensar en la enorme responsabilidad que tienen los docentes, porque en teoría ellos en algunos casos detectan problemáticas que los padres no las detectaron, porque se supone que el docente tiene la herramienta para hacerlo, pero bueno, nunca alcanza, nunca llegan a estar del todo formados, porque esta es una capacitación continua, me imagino. Y tal cual. Muchos docentes nos responden que a ellos les faltan herramientas para poder intervenir en el aula, ¿no? A veces se dan cuenta que algo no funciona como debería funcionar, en el sentido de que el chico no aprende como ellos esperarían que aprenda, y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Estas dificultades son de origen neurobiológico, quiere decir que hay una predisposición genética, y eso también es interesante conocer, que no hay algo voluntario que el chico hace a propósito, sino que tiene que ver con una forma distinta y una conformación cerebral distinta. No son discapacidades, no son enfermedades, son disfunciones o son condiciones frente al aprendizaje que sí se pueden mejorar, ¿no? Pero para esto es necesario que se trabaje en equipo, ¿no? Que se derive un tratamiento psicopedagógico y que la maestra trabaje con la psicopedagoga, que haga algunos ajustes en la clase, que la psicopedagoga a su vez también haga las intervenciones pertinentes para que el chico pueda avanzar en sus aprendizajes y para que pueda desarrollar las áreas que no ha podido hacerlo de forma autónoma y necesita por ahí una intervención profesional. Entonces, de esa manera, por eso nuestro objetivo es que tanto docentes como directivos, como psicopedagogos, puedan asistir al Congreso para generar estas redes de intervención conjunta, ¿no? Y para que todos podamos tener esta misma mirada sobre el niño, que implica una detección temprana, una intervención ajustada, a tiempo, ¿no? Y en equipo, por supuesto, también. Así que entonces, a medida que vas describiendo esto del Congreso, me doy cuenta que es para docentes, personal directivo y no, para profesionales, sobre todo para ese público, ¿no? Hay maestros especiales también. Los maestros especiales son los que se dedican a acompañar a los niños que tienen estos desafíos en la inclusión. También hay profesores de inglés, porque los profesores de inglés o los maestros de inglés también tienen un gran desafío y nos consultan y nos dicen, bueno, ¿y cómo hago para enseñarle inglés a un chico con dislexia, no? Claro. Entonces hay un bloque donde se va a trabajar también sobre esto, sobre decir, bueno, ¿qué les pasa a estos chicos cuando tienen que aprender el inglés, que hoy por hoy es curricular también en las escuelas, ¿no? Sí.
Después hay todo un bloque también que vamos a tratar sobre una temática muy interesante que es la discalculia, que tanto no se conoce. ¿Qué ¿no? es eso? Justamente, si yo te escuché, digo, ¿qué será? Y la discalculia es una dificultad de aprendizaje, sí, pero que tiene que ver con el procesamiento numérico, ¿no? De los números. Son niños o personas que tienen un déficit en poder manejar el sistema numérico, el sentido del número, operar con cantidades, ¿no? ¿Qué? O sea, van a hacer una operación matemática y se pierden. Y se pierden. Se Ah, pierden, qué difícil. no identifican los signos, no saben cuándo hay que sumar o cuándo hay que restar, no pueden alinear para poder resolver los procedimientos. Se pierden en los procedimientos, a veces no pueden identificar cómo resolver un problema matemático, qué cuenta tienen que hacer. Que no es un problema para razonar, ¿o No, sí? no siempre es un problema para razonar. Ah, ¿no? no es razonamiento. Hay veces que generalmente en estas dificultades todo el nivel cognitivo está preservado, que quiere decir que en general es gente, digamos, son personas que sí tienen un nivel cognitivo promedio Sí. y desarrollado, pero que tiene una dificultad específica en esa área, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene discalculia quizás se desenvuelve bien en el área de la En otras lectura y de la áreas. escritura, pero es específico de esa área, ¿no? Claro. Entonces no puede resolver y la discalculia está todavía en proceso de estudio. Sobre la dislexia hay mucho más estudios. Sí. De hecho, el concepto yo no lo había escuchado nunca. Para mí es nuevo. El de discalculia, claro. Sí. Y me está pasando que muchas veces cuando voy a los medios o a los programas o la gente se acerca a preguntar, ¿pero qué es la discalculia, no? Hoy por hoy la dislexia es más conocida, la gente sabe de qué se trata, sabe que tiene que consultar a una psicopedagoga. En cambio, la discalculia todavía está desconocida, ¿no? Claro. Ahora, todas estas condiciones en las que se pueden encontrar los distintos niños, me imagino que no es para alarmarlo a los papás, no es para asustar, sino es también llevarle un mensaje tranquilizador, decirle que con un gabinete multidisciplinario que tienen que tener las instituciones, se hace un acompañamiento del niño y puede concluir sus estudios, puede concluir el año escolar con absoluta normalidad. No le vamos a llevar un manto de temor a todo esto, pero sí hay que estar preparado porque el desafío es enorme. Bueno, está buenísima tu pregunta y tu comentario porque sí, es así. O sea, la verdad que el Congreso justamente lo hacemos para eso, ¿no? Para llevar herramientas a los docentes para que puedan detectar a tiempo, porque también lo que dicen las investigaciones es que cuando esto se detecta en cierta ventana de oportunidad, es como que, digamos, la compensación es más exitosa. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede activar esas áreas cerebrales que están afectadas y el desarrollo quizás es la de un niño típico, ¿no? A veces cuando se llega a compensar exitosamente. Claro. Y otras veces igualmente, aunque no se llegue a una compensación total, se le da herramientas y el niño puede transitar su escolaridad con comodidad, ¿no? Claro. Hay algunas veces cuando esta detección es muy tardía, es decir, por ejemplo, yo he recibido pacientes a veces de, por ejemplo, 5º o 6º grado que no saben leer y escribir. Y eso que han asistido a la escuela siempre sistemáticamente durante toda su escolaridad, pero quizás por la dislexia no han podido aprender a leer y escribir, ¿no? Claro. Entonces, ante estas situaciones, sí es necesario, digamos, una intervención psicopedagógica específica, porque esos niños sí pueden aprender, pero necesitan de una intervención especial, ¿no? Claro. De una Y psicopedagoga cuando que le decís enseñe. una intervención especial, ¿a qué te referís? ¿A otras herramientas? ¿Otro método de aprendizaje? Otro método de aprendizaje que se trabaja en el tratamiento individual con el niño, que son programas especializados para enseñar a leer y a escribir a chicos que tienen dislexia, ¿no? Son programas donde nosotros, digamos, nos capacitamos para poder saber cuáles son los métodos que hay que usar para hacerlo eficiente y posible y lleva un poco más de tiempo, pero sí lo pueden hacer, pero con un tratamiento especial psicopedagógico, ¿no? Claro. Que requiere sistematicidad, orden, una cierta capacitación para hacerlo, ¿no? Por supuesto, porque... Entonces, bueno, lo que sí pueden hacer los docentes es detectar, ¿no? Detectar tempranamente, porque es donde ellos se van a dar cuenta durante primer grado si un niño transita su escolaridad en forma sistemática, asiste a la escuela, tiene una docente que le enseña. Todos los niños deberían poder aprender a leer y escribir. Sin embargo, estos niños que tienen estas dificultades no aprenden. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde el docente tiene que decir, bueno, alerta, hay que hacer una consulta. Y a veces los papás también, Francisca, nos ponemos tan mal. Cuando recibimos, me acuerdo, bueno, mi hijo ahora está en la secundaria, pero en la primaria era determinante el comentario ese que escribe la maestra en el margen derecho de la libreta que pone,
Juan presenta dificultades para decir, ay, por Dios, mi hijo tiene problemas para leer. Bueno, en algunos casos realmente nos angustiamos porque no entendemos qué es lo que la maestra está pretendiendo dentro de lo que son los objetivos de aprendizaje. Más aún entonces, ahora me pongo a pensar en una mamá que tiene un niño con este problema, que bueno, obviamente tiene que estar a la altura de las circunstancias, y me imagino que será una mamá que comienza a leer, investigar, a apoyarse en ustedes, que son los profesionales. Entonces me pregunto, ¿cuál es el ciclo del niño en el que se suelen detectar estas situaciones? Debería ¿En qué edades? Sí, tal cual, está muy buena la pregunta. Se puede empezar a detectar con algunos indicadores precursores, le decimos nosotros, por ahí en una sala de 5 a nivel inicial, se detectan algunos precursores. En esa edad no se hace un diagnóstico definitivo porque uno puede detectar para empezar a hacer algo, ¿no? Alguna estimulación un poco más, asesoramiento a la familia, asesoramiento al docente. En primer grado, cuando ya empieza el proceso de escolarización más formal, el niño debería, con este proceso de escolarización, avanzar, ¿no? Si un niño hasta julio de primer grado no aprende a leer y escribir, bueno, hay que empezar a hacer algún tipo de estímulo, como vos decís, en la casa hacer una práctica de lectura. Lo que no tenemos que hacer es culpar al niño, digamos, ¿no? Poner todo el peso sobre el niño y forzarlo a lo que no puede hacer. El estímulo siempre es bueno, pero culpabilizar al niño de que es vago, de que no hace, de que eso genera un peso muy grande y a veces no sabemos si es una cuestión de práctica o es realmente que hay algo atrás, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos. Entonces esos son los tiempos. Durante primero o segundo grado debería poder detectarse estas cuestiones. Si es en primer grado, mucho mejor, ¿no? Debería pasar que todos los niños a fin de primer grado puedan leer y escribir, ¿no? Claro. Porque la automatización y el proceso de aprendizaje de la lectoescritura se tiene que dar durante esa etapa, digamos, durante el primer grado. Porque es lo que va acompañado con la madurez mental y cognitiva del niño. Ahora, me pongo a pensar también en casos al revés, ¿no? Si eso... no creo que sea fenómeno, no sé cómo se le llama, pero en términos educativos me ha pasado a escuchar mamás que dicen, mi hijita tiene 4 y ya sabe leer y escribir o ya maneja su motricidad fina. ¿Esos son casos atípicos? ¿Cómo se explica, digamos, que haya niños eso también a tan pasa. temprana edad? ¿Qué son? ¿Sobreestimulados? ¿Qué son? Y en realidad hay niños que sí, que tienen una habilidad especial para algo y con lo poco que el contexto le muestra, porque nosotros vivimos en una cultura muy letrada, digamos, como que el cartel, el escribir, el leer, es como que forma parte de nuestra cultura y hay niños que lo aprenden más rápido. No es porque sean sobreestimulados. Justo el otro día una periodista en una conferencia que estábamos haciendo me preguntó eso, me dice, mi hija, le digo, bueno, vos seguí, digamos, siempre el estímulo es bueno, nunca va a ser malo, digamos, el estímulo, no es que hay que dejar de estimular. Los niños, por el solo hecho de estar compartiendo con otros, leyendo que vos lees el diario, que lees el celular, que el mensaje, o sea, ellos están todo el tiempo recibiendo esa información. No hay que dejar de estimular, pero tiene que cumplir con los ciclos escolares y solo se va a ir acomodando. Y los niños a esa edad, a los 5 años, empiezan a tener una curiosidad por aprender, que no hay que apagarla, está buenísimo que así sea, al contrario. Y si aprende más, buenísimo, aprende más. No es que tenemos que frenar ese estímulo. Que las mamás estamos llenas de dudas, porque lógico, somos mamás, no maestras. Me fui de tema, porque la verdad que es tan apasionante y yo siempre digo, hay que generar estos espacios de diálogo para poder hablar con los profesionales. En este caso estamos con Francisca Isasmendi, ella es psicopedagoga y nos viene a contar sobre un importante espacio. Yo les llamo, más que congresos, son espacios de intercambio de conocimiento en el cual va a haber gente capacitada en el tema, docentes que seguramente van a ir con un montón de inquietudes y dudas. ¿Y con qué más se van a encontrar los docentes allí? ¿Qué otras herramientas con qué se vuelve el docente a casa? Y yo creo que, a ver, por un lado se vuelve con esto de generar comunidades, intercambio, ¿no? Porque hace mucho que no hay estos encuentros, como vos decís, a mí también me gusta llamarlo como encuentros presenciales. Desde la pandemia hasta ahora se han generado muchos espacios virtuales y la verdad que yo personalmente tengo la sensación de que necesitamos encontrarnos, ¿no? De conversar cara a cara, de compartir experiencias, porque no es lo mismo. Igual en la virtualidad nos ha generado unos espacios espectaculares, pero en estas temáticas la verdad que necesitamos ver cara a cara, sentir, experimentar. Entonces yo creo que por un lado tiene esto del encuentro presencial, ¿no? De conocer otras comunidades, otros que les pasa lo mismo que me pasa a mí.
Por otro lado, se van a ir con una gran calidad de expositores, ¿no? Donde van a poder realmente sacar mucha data y formación personal y profesional, porque creo que va a ser de muy buen nivel los expositores que van a dar sus ponencias, ¿no? Y por otro lado tenemos también toda una comunidad de emprendedores que van a exponer sus productos didácticos, o sea que también va a haber como todo un lugar de poder adquirir material didáctico específico para poder intervenir, porque a veces también esto es más por ahí para los profesionales o los docentes, que la psicopedagoga decimos, bueno, me encanta, pero tengo que darle una vuelta de tuerca, buscar otro material multisensorial, buscar otras maneras de acceder, y bueno, ahí va a haber una propuesta bastante rica en eso. Profesionales también emprendedores que estudian para generar productos que tienen también como, que están estudiados, que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser como re interesante. Después hay un espacio como más de talleres donde se va a poder trabajar, eso tiene un cierto cupo porque van a ser con menos cantidad de gente, porque en realidad tenemos ya como 350 inscriptos. Qué bueno. ¿Hay cupo limitado? Y hay un cupo, pero todavía sí nos queda lugar, porque hay lugar como para 450 personas más o menos en el lugar, así que bueno, esperemos que durante estas últimas semanas también se sume la mayor cantidad de gente que pueda. Ajá. Muchas docentes del interior también están llamando para venir, psicopedagogas del interior que quieren venir a capacitarse. Sí o sí es presencial. Es no presencial, hay forma de que sí. ellos puedan estar vía Zoom, una cosa así. No, es Tienen presencial. que vivirla la experiencia. Tienen que vivirla, sí. Francisca, y las personas que estén interesadas, ¿cómo hacen entonces para inscribirse? Bueno, nosotros tenemos nuestro canal de Centro Potenciate. Nosotros somos un centro de psicopedagogas que trabajamos con dificultades de aprendizaje y tenemos un Instagram que se llama @centropotenciate, y desde ahí estamos haciendo toda la promoción del congreso. Me indica la productora que está ahí al aire en estos momentos. Ahí está. @centropotenciate. Ahí los interesados pueden encontrar información, se pueden inscribir, todo allí. Todo allí, mismo en el link del perfil, ya están directamente, se puede linkear con la plataforma, porque tenemos una landing page del Congreso donde está toda la información del Congreso, pero ya se linkea directamente con el Instagram. Qué maravilla, poder ir a un lugar donde uno ya más o menos tiene idea, porque pasa cuando los profesionales por ahí nos inscribimos en algunos espacios de aprendizaje, vamos con muchas expectativas, sobre todo por el disertante, ¿no? Porque uno obviamente va por la persona y la temática que se va a abordar, y está muy bueno esto de que ustedes ya lo presenten y que ya el que sabe, o mejor dicho, el que va allí ya sabe con qué se va a encontrar. Estábamos hablando de que los que van a participar del Congreso son docentes de todos los niveles o alguno en particular. En realidad estamos invitando a docentes de todos los niveles. Se inscribieron muchos docentes de inicial y de primaria, algunos profesores de secundaria hasta ahora. Por ahí se inscribieron algunos profesores de matemáticas porque quieren indagar más en este tema que vos me preguntabas de la discalculia, cómo manejarlo. Claro. El profesor de secundaria cuesta más, pero en realidad también está abierto para ese público, porque en realidad es algo transversal a toda la escolaridad, ¿no? No es que es de un nivel. Uno después puede aplicar esos conocimientos al nivel educativo que uno trabaja, pero en realidad... Las maestras particulares también. Las maestras particulares. Porque justamente los chicos recurren allí porque hay algo que en la escuela no están pudiendo manejar, y la maestra por ahí también, ¿no? Tiene que tener herramientas para detectar. Francisca, qué maravilloso esto, me parece excelente. Me pongo a pensar en la época de nuestros padres pobres, que viste que el niño quería escribir con izquierda y la maestra que le pegaba, le ataba la mano, esos métodos un poco arcaicos ya, que hacía que los niños escriban con la izquierda o con la derecha cuando eran en realidad zurdos. Desde lo más básico, imagínate todo lo que nos ha tenido que pasar y lo que ha tenido que transitar la educación para llegar a estos espacios donde hoy el docente tiene herramientas para poder detectar tempranamente alguna situación, pero por sobre todas las cosas acompañarlo al niño, que es, me parece que lo más importante, porque es lo que vos decías recién, no culparlo, entenderlo, acompañarlo, empatizar, porque me imagino lo que debe ser de frustrante para un niño de tan solo 6 años no ser entendido en casa, menos en la escuela, porque la maestra, bueno, no tiene las herramientas, y que ustedes generen un espacio me parece maravilloso. Así que, Francisca, muchísimas gracias por compartir aquí en Comunicar para Ayudar a este espacio que seguro va a ser un éxito por muchos congresos más y por muchos más docentes que tengan la posibilidad de acceder, y papás también que se sientan la tranquilidad de tener un docente al lado que los acompaña, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. También aprovecho para nombrar esto de los papás. Nosotros estamos invitando a algunos padres
que son padres de chicos que transitan con estas dificultades, ¿no? Por ahí hacemos la invitación más particular, pero bueno, si algún papá está escuchando y dice, bueno, me quiero acercar para ver cómo esto, el espacio no está abierto exclusivamente para padres, es más para formación profesional, pero algunos papás nos dicen, ¿yo puedo ir para escuchar y para ayudarlo a mi hijo? Sí, por supuesto, o sea, no es que está prohibido que vayan, ¿no? Así que bueno, algunos papás se están sumando a esto de decir, bueno, yo voy a ir a tal charla porque quiero entender qué le pasa a mi hijo. Bueno, estás invitado a concurrir porque los papás forman parte de este equipo de trabajo que después hacemos para acompañar, como vos decías, a los chicos. Así que bueno, yo te agradezco mucho este espacio y bueno, la verdad que es importante que esto se visibilice porque son las dificultades de aprendizaje son como invisibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún correlato físico que a nosotros nos hable de esta dificultad, ¿no? Exacto. Como las discapacidades, generalmente nosotros ya tenemos eso de que tenemos algún signo visible físico que nos dice, ah, bueno, este chico tengo que acompañarlo por este lado. Claro. Estos chicos, como algunas veces nos dicen las maestras, te dice la psicopedagoga, pero ¿por qué parece decís normal? esto? Parece normal, ¿entendés? Sí. Y en realidad es normal, pero tiene una dificultad específica, que a veces no se ve. Entonces, bueno, yo agradezco mucho que los medios nos permitan visibilizar esto, porque es algo que tenemos que, como comunidad, hacernos cargo y acompañar y ayudar, ¿no? Cuenten con nosotros siempre porque nos encanta poder brindar estos espacios para que nos cuente, así como fue hoy Francisca, toda oportunidad que ustedes tengan también de sumarle calidad de vida, no solo a sus hijos, sino a ustedes también como docente y como papá. Finalizamos este bloque. A la vuelta tengo más información que seguro te va a interesar. Ya volvemos. Cuidemos de la gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lavate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. El San Bernardo se transforma para ser el centro de referencia del norte del país. El nuevo bloque administrativo de 2.100 metros cuadrados es parte del proyecto de ampliación y refuncionalización del hospital. Nuevas oficinas, Zoom, aulas, auditorio central, atención al público y tecnología para brindar mejores servicios al personal y a los pacientes. Para que el San Bernardo tenga lo que se merece, porque el recurso humano ya lo tiene. Y se va a convertir en el centro de referencia del norte argentino y seguramente del país también. Gobierno de Salta. Tercer y último bloque de Comunicar para Ayudar. Recién estuvimos hablando, por si te enganchaste a partir de este momento, recién estábamos hablando con Francisca Isasmendi, ella es psicopedagoga. Nos acompañaba hoy para contarnos sobre un congreso que se va a llevar adelante aquí en nuestra ciudad dentro de unos pocos días, donde se van a abordar temáticas como las dificultades en el aprendizaje con niños con determinadas características. Un tema súper interesante que te invito, si sos docente, si sos papá, mamá, con un niño con estas particularidades, que sigas el portal de ellas. Allí lo pusimos en pantalla, era @potenciate. Por favor, le pido a la productora, si es tan amable, volver a ponerme, ahí está.
Centro Potenciate, así era, @Centro Potenciate. Allí vas a encontrar la información de este congreso que por supuesto estará a cargo de grandes profesionales en la materia que van a aportar su conocimiento y los docentes se irán con la herramienta necesaria para aplicar en sus aulas en el día a día. Vamos a dar respuesta a los mensajes que nos hacen llegar ustedes y en este caso le vamos a contestar a Gladys, que nos ha preguntado sobre el subsidio por matrimonio. Este beneficio que paga ANSES para aquellas personas que están en actividad, que están trabajando de manera registrada. Les quiero comentar cómo es el mecanismo del cobro de este beneficio. En primer lugar, es una asignación, como lo mencionábamos recién cuando miramos el cronograma, es una asignación que se paga una sola vez. Vos te casaste ahora, en el mes de abril, supongamos, que es el mes 4, vos presentás la documentación y en el mes 6, porque decíamos recién que el sistema de ANSES tarda 60 días en liquidar. Entonces, vos te casaste en abril, presentás tus papeles ahora en el mes de mayo, vas a contar a partir del momento en que presentás tu documentación 60 días y el ANSES te va a notificar para que hagas efectivo el cobro. Tenés que pedir turno. Sí, se tiene que pedir turno para hacer la presentación de la documentación. ¿Qué debes llevar? Debes llevar tu documento y el de tu cónyuge y el acta de matrimonio, por supuesto, que te da el registro civil. Otro dato que tenés que tener también en cuenta. Si vos, Gladys, estás trabajando y tu esposo también lo está, ambos de manera registrada, los dos pueden cobrar la asignación por matrimonio. ¿Querés saber cuánto se paga por matrimonio? Es un importe que se va moviendo, se va corriendo, va subiendo. Por eso te recomiendo que ingreses a la página de ANSES. Allí vas a ver la tabla sobre los pagos que se hacen en concepto de matrimonio, nacimiento y adopción, esto que se denomina pago único. Así que bueno, contestada la pregunta Gladys, tiene que sacar turno, se hace en el ANSES, lo pueden cobrar los dos, tenés que esperar 60 días que se haya cumplido el matrimonio, presentás la documentación y esto será abonado por ventanilla, no por CBU. Por eso es que vos tenés que concurrir al agente pagador, al banco con tus documentos para hacer efectivo el cobro. Bueno, vamos a compartir con ustedes un informe que me parece muy interesante para que reflexionemos juntos, porque ustedes saben que a mí el tema previsional es uno de los temas que más me preocupa y me ocupo en buscar información sobre esto para ver nosotros como población, como futuros jubilados, ¿cómo lo están viendo este tema los jóvenes? Me voy a mover un poquito para que el señor director pueda tomar este título que me pareció muy interesante que lo reflexionemos. Dice, chau jubilación de ANSES, los jóvenes autónomos podrían retirarse con un fondo aparte de $175.000. Bueno, obviamente es un título un poco atrapante, pero la noticia de fondo habla mucho más de esto, ¿no? Y dice cómo los jóvenes están empezando a ver el futuro jubilatorio, que por supuesto no lo ven como sus padres y tampoco lo ven como sus abuelos. Vamos a compartir con ustedes algunas placas que resume de alguna manera esta noticia, que está muy bueno para que nos pongamos a pensar y empecemos a reflexionar cómo miran los jóvenes el futuro previsional de un sistema que sin lugar a dudas está quebrado. Fíjense en esto que dice el informe. Los jóvenes en actividad que cumplirán la edad jubilatoria a partir del año 2050 no albergan demasiadas expectativas sobre en qué estado llegará el actual sistema previsional ya deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de una camada, un grupo, una generación de jóvenes que va a llegar a tener su edad jubilatoria en el 2050, hay algunos apocalípticos que decían por allí que el sistema previsional argentino en el año 2030 colapsaría. Fíjense de lo que les estoy hablando. Un sistema previsional argentino que colapsaría en el 2030. Los entendidos en la materia nos podrían decir, no, el sistema previsional ya está colapsado y no hemos llegado al 2030. Imagínense qué expectativa tienen los chicos en el 2050. Vamos a la siguiente placa que también nos hace reflexionar un poco sobre este tema porque dice,
les recomiendan iniciar la generación de un fondo de retiro. Esto es lo que se está hablando en un grupo de jóvenes que, por supuesto, no piensan en la jubilación como la que pensaron sus padres y sus abuelos, ni nosotros mismos, que somos una generación bisagra. Los jóvenes hablan de un fondo de retiro a partir del comienzo de la vida laboral activa para retirar dinero durante la vida laboral pasiva, es decir, jubilarse. ¿En qué están pensando los jóvenes? Los jóvenes están pensando que a partir del momento en que comienza su vida laboral activa, que hoy podría ser a partir de los 18 años, porque recordemos que un joven a partir de los 18 años ya puede comenzar a trabajar de manera registrada, porque es mayor de edad, y puede comenzar a tener aportes. Allí comienza su vida laboral activa. Fíjense cuántos años este joven va a hacer una inversión en este fondo de retiro para cuando tenga la edad jubilatoria, que hoy es 65 en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Este sistema previsional seguramente va a tener algunas modificaciones. Miremos la siguiente placa, por favor, y seguimos pensando y reflexionando cómo miran ellos el sistema previsional jubilatorio. Dice, constituye su propio fondo de retiro destinando, por ejemplo, unos $50 mensuales, con una tasa anual del 12% en moneda dura, que aplicándoles intereses, al cabo de 30 años, le permitirá reunir $175.000. Hagamos el cálculo. $50 mensuales es lo que se recomienda que un joven comience o que tenga la posibilidad de comenzar a ahorrar con un interés del 12% anual. Esto es, por supuesto, una perspectiva, esto es una planificación que podría hacer cualquier joven, tu hijo, mi hijo, cualquier joven que hoy comienza a pensar en su futuro previsional o jubilatorio. Acá este informe dice que si los jóvenes comenzaran a ahorrar $50 por mes, podrían a lo largo de una determinada cantidad de años lograr conseguir reunir $175.000. ¿Tenemos más placas? Esta es información, por supuesto, que surge de una investigación que queríamos compartir con ustedes para que lo charlen en la casa, en el momento del almuerzo, de la cena, que lo hablen con sus hijos ya saliendo del secundario e iniciando tal vez en algunos de los casos una formación académica y que por supuesto van a tener una formación y se van a encontrar con un mercado laboral altamente competitivo y por supuesto un mercado laboral muy duro. Les propongo que este tema sea un tema que se debata en la mesa y después me cuentan a través de sus mensajes qué opinan sus hijos y cómo se miran ellos en el futuro jubilatorio. Ahora sí, le vamos a dar lugar a tu pregunta, porque tu pregunta, siempre lo dijimos, puede ser la respuesta de muchos. Así que compartimos la primera consulta que nos llega a través de nuestros canales de comunicación. Mi hijo de 35 años tiene un emprendimiento y le dieron en la municipalidad que haga el monotributo, pero así no podrá cobrar la asignación por hijo, le dijeron, que en realidad cobra su pareja. Ellos no son casados. ¿Esto es así? Bueno, esta pregunta, me voy a detener en esta pregunta porque tiene varias aristas y quiero dejar en claro varias situaciones. En primer lugar, celebro que este joven tenga un emprendimiento, porque esto quiere decir que no depende de nadie y será su propio jefe y llevará adelante su propia empresa. Con 35 años es un buen momento para inscribirse como monotributista y poder gozar de obra social y de aporte previsional y poderse jubilar el día de mañana, que sería un poco lo que veníamos hablando recién. Por último, dejarles en claro lo siguiente. Si en estos momentos la mamá de este niño cobra la asignación universal por hijo porque ella no trabaja y el papá no está registrado, no deben preocuparse porque esa asignación universal, cuando el papá se convierte en monotributista, esa asignación universal se sigue cobrando. ¿Cuál es la diferencia? Cambia el nombre, deja de llamarse asignación universal para convertirse en salario familiar. Con esto quiero llevarle la tranquilidad a muchos hogares salteños en el que el papá o la mamá
tiene ganas de emprender un negocio y obviamente necesita facturar y para ello inscribirse como monotributista. Entonces, el mensaje para tranquilizarlos es que la asignación no se pierde porque en primer lugar es un derecho que recae sobre el niño que el Estado Nacional le otorga a los padres por ser los que administran los fondos de ese niño. Entonces, último mensaje, si te querés inscribir como monotributista, perfecto, hacelo, avanzá con tu emprendimiento, no tengas miedo porque no se pierde el derecho al cobro. Cambia de nombre, la asignación universal por hijo se convierte en salario familiar y de esta manera vas a seguir teniendo mucho más beneficio que por supuesto si no estuvieras dado de alta como monotributista. Mucha información hemos compartido hoy, esperamos que haya sido de tu utilidad. Nuestro encuentro será aquí en la pantalla del 10 el próximo lunes a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de seguridad social y vamos a comunicar para seguir ayudándonos entre todos nosotros. Gracias. Chao.